Buenas noches, mis hermanos, Dios los bendiga. Qué hermoso es adorar el nombre del Señor y sobre todo que nos permita meditar en lo que cantamos, ¿no? Si estamos siendo agradecidos por su gracia, si queremos tener vidas que realmente sean para su gloria y su honra, amén. Vamos a orar y pedirle al Señor que como siempre nos hable a través de su palabra, nos edifique, que nos lleve a ser hacedores de su palabra. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por traernos bien, Señor. Gracias porque hoy ha sido un día, no sé, diferente para cada uno, Señor. Cada uno viviendo sus luchas, sus batallas, librándolas en tu nombre, Señor. Pero aquí estamos, Señor. Aquí estamos a pesar de pronto el frío, del invierno. Tú nos permites estar acá, Señor. Y eso es gracias a tu Santo Espíritu, Señor, que nos da esa determinación de tener estos espacios para ti, Señor. Tú sabes cómo nos encontramos cada uno, Señor. Yo te pido, Señor, que en esta noche tú nos ayudes, Señor, a que estemos enfocados en tu palabra, Señor. Quita toda prevención de nuestro corazón, quita toda carga, Señor. Quita todo lo que quiera llevar nuestra mente a otro lugar, Señor. Que podamos llevar cautivo todo pensamiento, Señor, a la obediencia en Cristo. Hemos venido con el único propósito de alabarte, de adorarte y de escuchar tu palabra, Señor, y no podemos hacerlo mediocremente, Señor. Queremos darte un tiempo de calidad, Señor, un tiempo que necesitamos urgentemente, Señor, porque reconocemos que cada vez que medio nos desviamos un poquito, Señor, podemos caer en cosas que nunca imaginamos. Por eso necesitamos de ti cada instante de nuestras vidas, Señor. Por eso necesitamos de tu palabra, que sea la que quebrante el corazón duro, que sea la que quebrante el orgullo, la vanidad de nuestro corazón, Señor. Padre, tantas cosas que se levantan en contra de ese conocimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, que hoy podamos escuchar atentamente, Señor, que nuestra oración es, Padre, que este corazón sea tierra fértil, Señor, que esa semilla entre y dé fruto, Señor. No permitas que sea una palabra más que escuchamos y nos vamos y seguimos igual, Señor. Ayúdanos a que esta palabra, Señor, sea para que tu gloria, Señor, se vea reflejada, Señor, en nuestras vidas, Señor, y se vea, Señor, el cambio, se vea en nosotros que hemos nacido de nuevo, Señor, mostrando ese fruto, Señor, que glorifica tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, hoy estaremos hablando de un enemigo oculto que está en todos nosotros. Para algunos, como vamos a ver, está en más medida que en otros. Y es un enemigo que habita y que puede llegar a ser tan habitual que en muchas ocasiones podemos convivir con él sin ningún problema. Podemos llegar a estar conviviendo con este enemigo y creer que estamos bien. Es como esas filtraciones de la casa que no nos damos cuenta y cuando menos pensamos se viene la pared encima. Ustedes vieron esa noticia, creo que fue en República Dominicana, de esa discoteca y todo estaba aparentemente bien y cuando menos pensaron se les vino encima y quizás nadie se dio cuenta. Quizás era en un lugar que las personas no pensaban que estaba tan mal y resultó matando a todas estas personas desafortunadamente. Es un enemigo que si no le prestamos atención, esa atención adecuada, mis hermanos, puede llevarnos a vivir esclavos de un sistema caído y sin poder disfrutar una completa libertad que ya tenemos en Cristo Jesús. Mis hermanos, ese enemigo se puede disfrazar de muchas maneras. Una de esas pueden ser metas, pueden ser anhelos, pueden ser sueños, pueden ser propósitos, pero lo que esconde es un deseo de poseer y poseer más y más en esta vida temporal. Quiere tener posesiones, cosas materiales y también se puede reflejar en querer tener la vida que llevan otros. Y algo que en nuestra época ha servido para que este enemigo se potencie más son las redes sociales, donde cada vez son la mejor herramienta para que este enemigo tome más fuerza. Mis hermanos, el anhelo de Dios es que escapemos de este lazo opresor venenoso y a su vez encontremos el antídoto que el Señor tiene. Hoy vamos a hablar del 10º mandamiento. Hoy estamos cerrando ya el decálogo de la ley moral de Dios. Creo que ha sido una bendición
y que ojalá podamos una vez más escuchar cada enseñanza para mirar y pesar nuestro corazón de acuerdo a esa ley, que no ha sido abrogada, sino que al contrario nosotros, cuando trabajamos con el Espíritu Santo para cumplir esa ley moral de Dios, lo que estamos haciendo es mostrar el carácter santo, santo, santo de Dios. Amén. Vamos ahí a Éxodo 20, 17. Éxodo 20, 17. Empieza con un imperativo y dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y mis hermanos, codiciar, dentro de las muchas palabras que tiene el hebreo, es un deseo intenso pecaminoso, un deseo intenso pecaminoso, porque nosotros podemos tener deseos intensos. Yo creo que sí, nosotros podemos tener un deseo intenso, por ejemplo, de querer honrar al Señor y servirle. Pero cuando hablamos de la codicia, es un deseo que tenemos y es intenso porque queremos o deseamos estar teniendo lo que tienen otros o deseando la vida que llevan otros. Es claro, mis hermanos, que todo pecado empieza ¿dónde? En el corazón. Todo pecado empieza en el corazón. Pero desafortunadamente este pecado de la codicia se alimenta mucho de los ojos, de lo que ven nuestros ojos. Y recuerden que siempre hemos dicho que debemos cuidar las avenidas del alma, ¿no? Porque males de afuera pueden despertar males de adentro y nuestra alma puede vagar en tinieblas. Es decir, nosotros podemos estar con nuestros ojos alimentando y alimentando una cantidad de cosas que lo único que van es a hacer que nuestro corazón se contamine aún más, o más bien saque más bien lo que está dentro de él. Y mis hermanos, hay algo acá, y es que antes de la caída nuestros afectos estaban enfocados solamente en el Señor. El hombre se sentía completo, el hombre se sentía pleno, el hombre vivía bajo la misma presencia de Dios y comunión con Dios. Ese era el hombre en el huerto del Edén. ¿Sería que a Adán y a Eva les faltaba algo? ¿Ustedes qué creen, iglesia? Ellos estaban con todo a sus pies, es decir, perdón la expresión, es decir, podían tenerlo todo allí. Porque el Señor había creado para ellos, para que ellos labrasen la tierra, para que comieran de ella, para que disfrutasen de ella. Sin embargo, este orden cambió. Y quisiera que pasáramos al primer punto, y es ¿dónde nace esa codicia? ¿Dónde nació la codicia? Y vamos a Génesis 3:6. Dice, y vio, ¿cómo dice? Y vio, ¿si lo ven ahí? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué empieza diciéndonos este versículo? Que vio. Vio, y no solamente vio, sino que dice que era árbol bueno para comer. O sea, Satanás, ¿qué hizo? Hizo que ella desviara su mirada de lo que Dios tenía para ella. Y codició, dice, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y no solamente se quedó ahí, sino que tomó de su fruto y comió y también dio a su marido. Años más adelante, el apóstol Juan, vamos allá a 1 Juan 2:16, lo describe de esta manera. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí el apóstol Juan está diciendo exactamente lo que vivió Eva. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, y recordemos que cuando la Biblia nos habla acá no nos está hablando del globo terráqueo, sino nos está hablando de un sistema. Y entonces dice, porque todo lo que hay en este sistema, que lo gobierna ¿quién? Satanás, el príncipe de las tinieblas. Dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Es decir, hermanos, que así como en el Edén, nosotros podemos ser seducidos por lo que vemos en este sistema caído. En el libro Siervos para su Gloria, Miguel Núñez habla de la cosmovisión mundanal. No sé si recuerdan los que ya han visto este nivel.
Y es es esa forma de yo ver el mundo, pero bajo la cosmovisión del mundo, de este sistema caído, y no bajo la cosmovisión cristocéntrica. Eso es lo que quiere Satanás hacer que nosotros veamos y que nuestra visión cambie, y en vez de ser una cosmovisión cristocéntrica, tengamos una cosmovisión mundanal. Es querer todo lo que este sistema caído tiene y ofrece, y vivir alegre, escucha esto bien, al tenerlo, o frustrado por no tenerlo y alcanzarlo. Lo que hoy muchos llaman éxito, ¿no? Lo que hoy todos dicen, esto es una vida exitosa. Si tú le preguntas a una persona qué es ser exitoso, la mayoría de personas hablan de cosas que son materiales: casa, carro, viajes, posiciones. Pero muy raro, habla de cosas eternas. Y quisiera primero hacerte una pregunta que solamente quiero que la vayas meditando en tu corazón a medida que vamos mostrando a través de la palabra. ¿Qué es lo que más alegra o entristece tu corazón? Y quisiera que lo meditaras ahí. ¿Qué es lo que más alegra o entristece mi corazón? Sigamos ahí en Éxodo 20:17 mientras piensas en esa pregunta. Dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, y dice, ni cosa alguna de tu prójimo. Es tremendo, y lo hemos visto en muchas ocasiones, como el Señor se ha cuidado de decir ni ninguna otra cosa, ¿no? Es como cuando habla en Romanos de nuestra seguridad en Cristo y dice que ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Porque el hombre en su pecaminosidad siempre va a buscar la manera de hallarle salidas a lo que Dios ha dicho. Y acá el Señor está diciendo que no codiciemos ni cosa, dice acá, alguna de tu prójimo. Es decir, que este mandamiento es contundente, es claro. Y quisiera por un momento, mis hermanos, que fuéramos acá a ver unos ejemplos en el Antiguo Testamento. Vayamos por favor a Josué 7:20-22, Josué 7:20-22. La Biblia nos relata el pecado de Acán, y acordémonos que el Señor, cuando Josué estaba conquistando, el Señor siempre le dijo: no lleves nada de esas naciones, porque eran naciones idólatras, eran naciones paganas. El Señor quería era que conquistaran, no que empezaran a traer cosas. Pero Acán comete el error de traerse algo, y dice en la historia que ellos pierden una batalla. Y en el versículo 20 dice: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y miren lo que dice el 21: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Fíjense cómo se repite el mismo patrón, ¿no? Dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello. Recuerdan que esto le llamó el Señor un anatema, ¿no? Había un anatema, y hasta que ese anatema no se fuera del pueblo, no se quitara del pueblo, el Señor no iba a bendecirlos otra vez ganando las batallas. Pero es en cuenta que está el mismo patrón. Él ve un manto babilónico muy bueno, y ve 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, y los codicia, y no solamente los codicia, sino que los toma. Y fíjense la consecuencia ahí en el versículo 23: y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, y miren tan tremendo esto: sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Mis hermanos, así es el pecado.
El pecado primero enceguece, pero no solamente enceguece, sino que contamina a otros. Y otros vienen a pagar por ese mismo pecado también, las consecuencias. Y dice el 25, y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, es decir, el Señor quitó esa reprensión. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Tremendo, ¿no? Tremendo cuando la codicia nos lleva a tomar ese tipo de decisiones y cómo esas decisiones muchas veces arrastran a otros. Ahora otro ejemplo. En 1 Samuel, vayamos ahí al capítulo 8, versículos del 1 al 3. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces de Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo ¿sí?, el derecho. Es decir, que en esa época, mis hermanos, el que estaba a cargo prácticamente delante de Dios era Samuel. Pero recuerden que él envejece y el Señor ve también la maldad de sus hijos, porque ellos se estaban dejando también llevar por la avaricia. Ellos no estaban sirviendo al Señor, ellos se dejaron llevar, como estamos viendo, por ese pecado. Y esto hace que más adelante, ahí miremos en el versículo 18, el pueblo empiece a pedir un rey. Y el Señor le dice a Samuel: no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y el Señor se los advierte. Miren como dice el 18: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová, ¿qué dice ahí? No responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y miren lo que dice: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y fíjense lo que dice: y nosotros seremos también como las demás, como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Leámoslo un momentico ahí en la Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando llegue ese día suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden, pero entonces el Señor no los ayudará, les dice Samuel. Y miren lo que responden: sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel y dicen: aún así todavía queremos rey. Dijeron ellos: nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. Si miramos otra vez la misma, poniendo la mirada en otros, codiciando lo que tenían otros. Dice acá: el rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Otra tendencia muy marcada, mis hermanos, mirando lo que tenían las otras naciones. Ellos no estaban conscientes que tenían al Rey de Reyes con ellos, al Señor, gobernando, sino que ellos querían lo que tenían las otras naciones. Codiciaron lo que tenían las demás naciones. Vimos hace 15 días, que lo decía Andrés, cómo David codició esta mujer, ¿no? Betsabé. Se levanta cuando debía estar en guerra, dice la palabra. Se levanta una mañana y ve y codicia la mujer que no le correspondía. Y esto hizo lo mismo. Hubo pecado en su casa y ese pecado tuvo consecuencias no solamente para él, sino para los suyos. Así es la codicia, mis hermanos. Miren lo que dice 1 Timoteo 6, 9 al 10. Dice la palabra del Señor: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas, ¿qué dice ahí? Codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ten en cuenta que aquí Pablo, está hablando de todo lo que hace esas codicias necias. El hecho de estar mirando lo que tienen otros,
el hecho de estar pendientes de cómo le está yendo al otro y empezar a hacer eso, creando rivalidad en nuestro corazón para tener las mismas cosas. Ahora, muchas de estas codicias, mis hermanos, se disfrazan, como lo decía al comienzo, en sueños, en metas, en propósitos, en anhelos. Y a mí me sorprende, y con el trabajo que se ha hecho en jóvenes, cómo muchos jóvenes empiezan con sueños: quiero trabajar, quiero entrar a la universidad, quiero viajar. Y siempre les decimos: ¿cuál es la intención de tu corazón? ¿Cuál es el deseo? ¿Has orado al Señor que te muestre cuál es el deseo, cuál es la intención de tu corazón al hacer? No, amén. Es que yo lo quiero hacer, y muchas veces es por lo mismo, porque ven a sus amigos haciéndolo, porque ven a todo el mundo haciéndolo. Entonces yo lo quiero hacer, pero sin revisar primero sus motivaciones. Y desafortunadamente muchos se han quedado allí, tras su sueño, tras su meta, tras su propósito, tras su anhelo, y se han apartado del Señor por codiciar, por quitar la mirada del único Dios verdadero, por empezar a mirar a los lados lo que tienen las otras naciones y querer seguirlo. Mis hermanos, lo que realmente hace la diferencia de un sueño, de una meta, de un propósito, de un anhelo, es la intención del corazón. Eso es lo que hace la diferencia. Si mi intención está darle la gloria al Señor, si mi intención está glorificar al Señor, pues estos sueños, metas, propósitos, anhelos irán enfocados. Pero cuando no es así, mis hermanos, el final no es glorificar el nombre de Dios, sino glorificarnos a nosotros mismos. Eso se nota mucho. ¿Cuántas personas vemos en nuestras iglesias? Y lo hablo en todas las iglesias de Cristo, pidiendo por trabajo, pidiendo por que Dios les ayude, pero tan pronto el Señor, por su misericordia, les da un trabajo, ya no los volvimos a ver con nosotros, porque su codicia los alcanzó. Ellos se quedaron allá. Ahora, el segundo punto, mis hermanos, es cuál es la raíz de la codicia. Y mis hermanos, la principal raíz de la codicia es la envidia. Es la envidia de lo que tienen otros. Muchas veces es la belleza física que tienen otros. Y uno ve mujeres gastándose hasta lo infinito por estar siempre o quererse parecer a. Ve uno personas envidiando el estatus de otros, económico, los bienes, las posiciones, los talentos que tienen otros, los dones. Y empieza esa envidia a carcomer el corazón. Empieza ya a taladrar el corazón, y empiezan estas personas a querer hacer por todo medio para alcanzar eso. Venden, como dicen muchos, venden su alma al diablo y no les importa, porque quieren alcanzar lo que tienen otros. Miren lo que dice Job 5:2. Job 5:2 dice: es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso, ¿qué dice? La envidia. Y des en cuenta que aquí Job está diciendo: es cierto que al necio lo mata, pero al decir y al codicioso la envidia, está diciendo que también lo mata. Lo que pasa es que no lo repitió. Pero si ustedes leen atentamente, dice: es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso la envidia. Lo mata la envidia. El estar mirando, por eso decía al comienzo que las redes es un arma de doble filo, porque las redes están hechas para que nuestro corazón codicioso se alimente más y veamos personas con tremendos carros, con tremendas casas, con mujeres, con hijos, y empezamos a anhelar la vida de ellos. Y a veces viene esa insatisfacción en nuestro corazón porque empezamos a mirar nuestra vida. Entonces vemos el carro del otro, miramos nuestro carro, miramos la casa del otro, o si tiene cuántas casas, y miramos si nosotros tenemos esa casa, o cómo es esta mujer, o cómo son estos hijos, y empieza a haber una insatisfacción en nuestro corazón. Santiago 4:2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y es en cuenta que acá el punto no es que pidamos, porque pareciera que aquí lo que Santiago quiere decir es que el problema acá es que no estamos pidiendo. El problema acá es la intención con la cual estamos pidiendo.
porque estamos pidiendo con la codicia, por querer matar, y estamos ardiendo de envidia, y por eso no tenemos, porque Dios está viendo la intención que hay en el corazón. Porque Dios está viendo precisamente de primera mano la intención que hay en el corazón. Proverbios 21:26 dice: hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente: hay quienes se la pasan codiciando todo el tiempo, pero a los justos les encanta dar. Porque como lo veíamos, el compañero de la codicia es la avaricia. Y algo que caracteriza a una persona que ha entendido que su plenitud es que es dadivoso, da de todas las maneras. Hay alguien en la palabra que cuando lo leía me sentía totalmente identificado, y está en el Salmo 73 y es Asaf. Porque como lo decía antes, mis hermanos, todos luchamos con esto. Todos luchamos con ese enemigo. No es, ninguno de nosotros podemos decir yo no lucho con eso. O piensa nomás muchas veces en diciembre, a veces cómo se pone nuestro corazón. Por una ropa, por comprar un regalo, por mirar quizás la fiesta del amigo, cómo la celebraron, nosotros qué vamos a hacer de comida, ay miren cómo celebraron los otros. Muchas veces caemos en eso. Por eso les decía que eso es tan delicado que a veces no lo vemos ni siquiera como pecado. Estamos corriendo, ¿qué nos vamos a estrenar? En vacaciones, ¿a dónde me voy? Porque todo el mundo está viajando, todo el mundo está saliendo. Es fácil caer acá. Y miren lo que le pasa a Asaf. Dice, y lo quiero leer en esta versión, la Nueva Traducción Viviente. Dice: en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Y fíjense lo que dice acá: pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. ¿Y por qué él dice esto? Dice: porque envidiaba ¿a quiénes? A los orgullosos. ¿Cuándo qué? ¿Sí ven? Cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. ¿Será que nosotros hemos sentido eso en algún momento? ¿Será que en algún momento uno dice, pero esta persona que es tan terrible, ¿y cómo le va de bien? Dice el 4, pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, ¿no? Y a veces nos duele de todo a nosotros, ¿no? Dice acá el 5, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Fíjense cómo él empieza a decir que casi se desvía porque empieza a ver esas cosas. O sea, él lo nombra como un desvío. ¿De qué? De su mirada, porque está diciendo acá Asaf. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Están gordos, ricachones, tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades, en su orgullo procuran aplastar a otros. Por eso les decía, miren ahora las redes, cómo están. Gente presumiendo que tienen de todo, y otra gente envidiando lo que ellos tienen, y otros tratando de hacer lo mismo. Entonces por eso vemos ese auge de youtuber. ¿Se han visto? Todos quieren ser youtuber ahora, porque quieren tener la riqueza del otro. Y lo tremendo es que muchas veces mucho de eso es mentira. Muchos de ellos alquilan hasta casas finas para mostrar que tienen casas finas, y la gente cree eso y empieza a envidiar esas cosas. Y dice: se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde, al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Imagínense la burla hacia Dios. Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Miren cómo estaba ese corazón de ese hombre. Como quizás muchas veces nosotros seguramente lo hemos vivido. Y miren lo que dice acá en el 13, que tal vez lo hemos dicho también. Conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. Quizás ese joven que se mantiene puro, ese joven que quiere honrar al Señor,
que no hace fraude, que se comporta bien, y ve a los compañeros que les va súper bien, que pasan todos los exámenes, que hacen de todo y les va wow, pero a ti te va mal y tú dices, pero Señor, yo te estoy sirviendo. Yo te di, yo entregué mis mejores años, tú me permitiste entregar estos años a ti y mira cómo me va. Y miren mis compañeros, los que no tienen novia ven al otro con 5 novias y se empiezan a frustrar porque no han encontrado esa persona. Los adultos lo mismo. Compran casas. Yo siempre le digo a los jóvenes, siempre tenemos un primo que le fue mejor. Y a veces tenemos también una mamá que nos compara con ese primo. Es tremendo. Dice, en todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Él se conservó para el Señor. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Y es que, mis hermanos, una de las cosas más difíciles para entender en el hombre es la soberanía de Dios. Eso es de los puntos que más nos cuesta a veces entender, que Dios es un Dios soberano y que hace lo que Él quiere y como Él quiere. Y hay una gracia común donde Él puede hacer lo que Él quiere porque Él es Dios. Pero fíjense qué hace que Él vuelva al Señor. Dice el 17, entonces entré a tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. ¿Dónde estuvo Él? ¿A dónde entró? A la presencia del Señor. En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Es decir, lo que está diciendo acá es que eso que ellos le llaman que están súper guau es el mismo juicio de Dios sobre sus vidas. Y esto lo hemos hablado en otras ocasiones. Y el Señor le hace entender eso. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno que se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Tremendo. Cómo el Espíritu Santo lo lleva a entender y lo enfoca otra vez al Señor. Entonces, dice el 21, me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura. Porque, mis hermanos, algo que hace la codicia es que nos pone el corazón amargo. Y yo he escuchado muchos creyentes renegando de alguna manera, de esa forma. Dicen, ¿por qué si tal persona es tan mala le va bien y yo y ustedes que son cristianos les va tan mal? Un corazón lleno de amargura. Y dice, y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento, dice. Qué vergüenza, le está diciendo el Señor, qué vergüenza contigo. Me comporté como un perfecto animal pensando de esa manera. Eso es lo que está diciendo Él. Esa manera de pensar que tenía no te estaba glorificando Dios. Era necio, ignorante. Sin embargo, todavía te pertenezco. Y miren aquí el punto. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Mis hermanos, cuando nosotros tenemos la mirada en Cristo, entendemos cuál es nuestro final. Y ya vamos para allá. Dice el 25, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. El Señor lo enfocó de nuevo. El Señor le quitó la mirada de lo que estaban haciendo los otros y le mostró que Él estaba completo en Él. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Iglesia, ¿cuál debería ser nuestra mejor riqueza? Aquí lo está diciendo. Él es mío para siempre. Dice, los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, dice, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. ¿Cómo volvió en sí, no? Y nosotros, mis hermanos, esto es un cuadro que nos puede pasar a nosotros en cualquier momento, si no es que lo estemos viviendo quizás. Pero la única forma de quitar la mirada en la codicia es buscando al Señor,
es yendo al Señor, es poniendo nuestros pensamientos en Él. Quisiera ir al tercer punto, el antídoto contra la codicia. Y mis hermanos, el antídoto contra la codicia se llama contentamiento. Y el contentamiento es estar satisfechos. Y yo te pregunto, ¿tú estás satisfecho con la vida que llevas? ¿O estás amargado con la vida que llevas? A pesar de que conoces de Cristo, a pesar de que vienes a la iglesia, alabas al Señor, lo adoras, cantas, ¿en tu corazón hay satisfacción? ¿Hay contentamiento? Y ahora vuelvo a la pregunta que te hice inicialmente. ¿Qué es lo que más alegra o entristece tu corazón? Y quiero ser textual en esto. Si lo que te llena de alegría o entristece tu corazón es lo mismo que llena de tristeza y alegría al que no conoce de Cristo, entonces estás viviendo bajo el pecado de la codicia y no bajo el contentamiento. Vuelvo y lo leo. Si lo que te llena de alegría o entristece tu corazón es lo mismo que llena de tristeza y alegría al que no conoce de Cristo, entonces estás viviendo bajo el pecado de la codicia y no bajo el contentamiento. ¿Qué es lo que alegra tu corazón? ¿Qué es lo que entristece tu corazón? ¿Lo mismo que entristece a los del mundo? Fíjense que Mateo 6:32, cuando el Señor les habla a los discípulos del afán y la ansiedad, le dice, porque los gentiles buscan todas esas cosas. ¿Quiénes se las pasan en esa búsqueda? Los que no conocen de Cristo, los que no conocen del Señor. Pero dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que cuando vivimos de esa manera, estamos viviendo como si no conociéramos al Señor, como si no tuviéramos al dador de todas las cosas, porque codiciamos lo que tiene el otro, porque no estamos conformes con lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Mis hermanos, esas posiciones de, yo quiero eso que tiene tal persona, ¿será que eso está bien? Yo quisiera esa casa que tiene Jimena. Si yo fuera, yo quisiera ese carro que tiene Diego. O esos pequeños, de insatisfacción que a veces se nos sale. Si yo pudiera. ¿Saben? Eso no le agrada al Señor. ¿Y cómo podemos batallar con esa codicia? Lucas 12:15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mis hermanos, nosotros decimos mucho que Cristo es el camino, la verdad y la vida, pero a veces no vivimos esa realidad en nuestro corazón, porque lo que nos mueve son las mismas pasiones que mueven este mundo. Este sistema nos mide por lo que tenemos. Esa es la triste realidad. Y a veces caemos en ese juego porque queremos competirle a esta vida. Si otro tiene, yo también. Yo no me puedo quedar atrás. Yo también tengo que tener. Y miren lo que dice Proverbios 23:4. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Mis hermanos, debemos pedirle al Señor que quite ese afán. Yo sé que todos necesitamos, yo sé que todos tenemos una vida, pero a veces esa codicia nos lleva a afanarnos, a tomar decisiones, a endeudarnos, a hacer tantas cosas por afán. Lucas 12:18-21 dice, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?
Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Cómo podemos contrarrestar esto, mis hermanos? Buscar ser ricos, pero ¿para con quién? Con Dios. Estar pensando en esas riquezas celestiales. Lucas 6, 19 al 20, dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Dónde deben estar nuestros tesoros, mis hermanos? Pero la codicia nos lleva a querer atesorar acá, en esta tierra. Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Yo debo vivir, mis hermanos, con un pensamiento para el reino. Y mis hermanos, tú y yo pertenecemos a un reino, ¿sabías eso? Nosotros ya tenemos un reino. Nosotros estamos aquí de paso. Colosenses 3:5 dice: haced morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y dentro de esas pasiones desordenadas está ese sentimiento que tenemos de estar deseando lo de otros y querer alcanzar lo de otros. Y esto nos vuelve idólatras, mis hermanos. Y precisamente se encuentra que tiene que ver con lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos resultaban siendo idólatras. De poner la mirada con otras naciones, resultaban idolatrando sus ídolos. Y así incumplían esos 3 primeros mandamientos, mis hermanos, que es con respecto a tener a Dios por encima de todas las cosas. Mis hermanos, quisiera pasar aquí a las aplicaciones. Este mundo nos dice que somos exitosos por todo lo que lleguemos a tener en esta vida. Pero mis hermanos, tú y yo somos exitosos no por lo que tenemos o lleguemos a tener en esta vida, sino a quien tenemos. Y te pregunto, ¿a quién tienes tú? Yo tengo a Cristo. Y si tengo a Cristo, no quiero a nadie más, ni nada más. ¿Estamos comprendiendo? No es lo que tú tengas, sino a quien ya tienes. Y es a Cristo. Mis hermanos, en esta tierra somos peregrinos. Somos peregrinos. Cuando hemos ido de viaje, ¿tú te llevas todas las cosas? Tú te llevas algunas cosas porque sabes que vas a regresar a tu casa. Así estamos nosotros. Miren lo que dice 1 de Pedro 2:11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Porque es una batalla, mis hermanos. Hay que librar esa batalla diariamente que nos hace voltear y codiciar este mundo. Por eso muchos hoy no están acá ni siquiera congregándose. Porque ellos tienen que comprar, ellos tienen que alcanzar, ellos tienen que tener una posición. Entonces no importa si hago a un lado a Dios, no importa, porque yo tengo que alcanzar. Se han dejado llenar su corazón de codicia. Pablo esto lo tenía bien claro. En Filipenses 4:11 al 13 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y termina diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y acá, mis hermanos, para nada él estaba en una actitud de conmiseración, al contrario, lo estaba diciendo con todo su corazón, porque así lo había vivido. Había estado en todas las posiciones y Dios le había enseñado a vivir en cada una de ellas, porque su mirada estaba puesta, como él dice, en el galardón, en la meta. Mis hermanos, ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada. ¿Cómo derribamos el pecado de la codicia? Mirando a Jesús, mirando la meta, queriendo estar con Él. 1 Timoteo 6, 7 al 8 dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo,
estemos contentos con esto. Demos gracias a Dios por la casa. Demos gracias a Dios si no tenemos casa. Demos gracias al Señor si tenemos carro, si no lo tenemos. Demos gracias a Dios por la familia que tenemos. Seamos agradecidos. Por eso el hombre adúltero abandona su casa, porque no es agradecido con la esposa que Dios le ha dado, o viceversa, porque mira la de al lado, no agradece por la que tiene. Por eso muchos papás andan insatisfechos con sus hijos, porque comparan a sus hijos con otros hijos. No son agradecidos con los hijos que Dios les ha dado. Y así podemos llevarnos toda la noche en ejemplos. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Qué bendición, mis hermanos, que podamos decir eso hoy, estar contentos. ¿Cuánta gente de estas que vemos que tiene tanto dinero y tantas cosas, ni siquiera pueden salir a la calle libremente? Tienen que tener una cantidad de personas que los cuiden, no pueden disfrutar de sus hijos, hasta a veces tienen enfermedades que ni siquiera su propio dinero puede sacarlos de ahí. Entonces, ¿cómo estamos, iglesia? Estamos más que bien. Proverbios 16:8 dice: mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Y acuérdense que cuando la Biblia habla de justicia, habla de santidad. Es mejor lo que viene de Dios, así sea poco, pero con agradecimiento. Es triste uno escuchar, hermanos, hablando de palancas, hágase amigo de, para que lo reciban, mis hermanos, eso es una actitud codiciosa. Nosotros, ¿en quién descansamos para todas estas cosas? ¿Quién es el que da la gracia? El Señor. Pero por andar de acuerdo a las costumbres de este mundo, caemos fácilmente en este pecado. Y quiero terminar lo que dice Juan 14:8. Y aunque el contexto, mis hermanos, es de una exhortación que Jesús le hace a los discípulos, especialmente a Felipe. Felipe dice acá, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, o muéstranos el Padre, y nos basta. Ahí Jesús le dice: me has visto a mí, no has visto al Padre, ¿cierto? Pero yo quisiera preguntarles, mis hermanos, ¿será que con Jesús nos basta? ¿Será que hoy podemos decir que nos basta con tener al Señor en nuestras vidas? Es ahí donde tenemos que trabajar. Es ahí donde tenemos que mortificar esta carne que nos quiere llevar día a día a la codicia, en diferentes colores, matices. Preguntémosle al Señor cada día: ¿por qué quiero esto? ¿Por qué quiero comprar esto? ¿Por qué quiero, o por qué vi esto y lo quiero ya y me encapriché? Preguntémosle al Señor. Y seguramente el Espíritu Santo nos va a decir cuál es la motivación. Y apartémonos, como Asaf, volvamos en sí. Vayamos al lugar secreto, declaremos nuestro pecado de codicia y redireccionemos, iglesia. Redireccionemos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque hoy una vez más nos hablas a través de ella. Queremos pedirte perdón, Señor, porque hemos sido codiciosos muchas veces y esa codicia nos ha llevado a fallarte de muchas maneras, Señor, deseando lo que tienen otros y con nuestro comportamiento casi que renegando de lo que tenemos. Y cuando renegamos es como si te dijéramos a ti que no has sido fiel, que no has sido justo, que no has sido bueno con nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos por querer más y más y más y más y no tener contentamiento. Ayúdanos a crecer en el contentamiento, Señor. Guarda nuestros ojos de ver lo que no conviene. Ayúdanos a ser sabios para mirar lo que edifica, Señor, para no alimentar esa codicia que está en nuestro corazón. Ayúdanos, por favor. Perdónanos cuántas cosas hemos hecho por
por esa codicia, Señor. Cuántos problemas nos hemos ganado por sencillamente darle rienda suelta y querer tener la vida que tienen otros y que no es dada para nosotros. Perdónanos, Señor. Cuántas deudas hemos adquirido, cuántas cosas hemos hecho, Señor, que quizás hasta ahora estamos aún pagando por esa codicia, Señor. Tómate un tiempo y habla con el Señor allí. Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos delante de Dios en esta área. No perdamos este tiempo que es tan importante. Si sabemos que muchas de las decisiones que hemos tomado han sido bajo la codicia, es tiempo de pedirle perdón al Señor, porque Dios no dejará prosperar algo que salió con una mala intención, porque somos sus hijos y Dios trata con sus hijos. Por favor, Señor, perdónanos y ayúdanos a mirarte y a estar contentos, a contemplarte, Señor. Cuando vengan esos ataques podamos entrar a ese lugar santo y hablar contigo y desahogarnos y volver a sentir la paz y el regocijo de tenerte, Señor, porque tú nos bastas. No queremos nada más, solo te tenemos a ti, Señor. Ayúdanos a vivir con esta verdad en nuestro corazón, Señor. Padre, que esta palabra no vuelva vacía, Señor, en nuestro corazón, que podamos dar fruto, Señor. Que no sea una palabra que echemos en saco roto. Llévanos a ser hacedores de ella. Padre, también te pido por los diezmos, las ofrendas, Señor. Gracias, Señor, porque tú no nos has fallado nunca, Señor. Y gracias porque nos das, Señor, y que podamos tener ese corazón siempre para dar para ti, para tu gloria, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos provees, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Y ahora que salimos, llévanos en bendición como siempre a nuestras casas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.